Muchas gracias, amigos televidentes, por quedarse con nosotros. Esta mañana estoy conversando con el secretario de Comunicaciones del partido FMLN y también diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Lorenzana, con quien queremos también compartir. La semana anterior en la plenaria, diputado, veíamos cómo se conformaba una comisión especial por parte de la Asamblea Legislativa para investigar al final el destino, qué fue lo que ocurrió, o el tema del manejo de 10 millones de dólares que habría otorgado el gobierno de Taiwán y en aquel momento o en medio de la administración del expresidente Francisco Flores. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión, diputado? Bueno, las comisiones especiales surgen por mandato constitucional en el artículo 131 de la Constitución. O sea, ese artículo establece cuáles son las facultades que tiene la Asamblea Legislativa y una de esas facultades es crear comisiones especiales de investigación en temas de relevancia nacional. Entonces, nosotros creemos que este es un tema de relevancia nacional, un tema de interés nacional. La pérdida de 10 millones de dólares que vienen de un gobierno amigo para contribuir a la solución de los problemas del país en un momento crítico que vivía el país, y que ese dinero, en lugar de agarrar el destino de las instituciones para atender las necesidades del pueblo salvadoreño, se haya ido a una cuenta personal de un presidente. Ese es un tema de interés nacional. Y justamente por eso es que la Asamblea, atendiendo o correspondiendo con las facultades que le da la Constitución, forma esta comisión especial. No se trata de competir con las otras instancias. La Asamblea Legislativa sus resoluciones no son vinculantes. Quiere decir que no son de obligatorio cumplimiento para otras instituciones cuando se hacen recomendaciones. Excepcionalmente son obligatorias cuando hay decisiones relativas a la destitución del responsable del organismo de inteligencia del Estado o el director de la Policía Nacional Civil. Ahí sí son vinculantes. Pero en el resto de recomendaciones la Constitución establece que no, pero contribuyen a esclarecer un tema de interés nacional. Para esto, nosotros creemos que lo más importante es que el pueblo salvadoreño conozca la verdad. El pueblo salvadoreño está en el legítimo derecho de conocer cuál es la verdad, cómo se utilizan los recursos del Estado. Y es cierto que estos eran fondos provenientes de una donación de un gobierno amigo, pero ya le pertenecían al pueblo salvadoreño, independientemente que no hayan surgido de los impuestos del pueblo salvadoreño estos recursos, pero una donación de un país amigo en este caso. Una cantidad de ese tipo, por ejemplo, de 10 millones de dólares, diputado. Usted mencionaba en el tema anterior que hablábamos del café que el mismo gobierno de Taiwán entregó fondos para el café específicamente, y este tema pasó por la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Este debió haber pasado por la Asamblea Legislativa? Esta es una donación. Este no era un fondo de cooperación. Digamos, no era un crédito, no era un financiamiento de ese tipo. Ahora, la Constitución sí establece que inclusive las donaciones deben de pasar por la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que nosotros hemos estado estudiando esto. En el caso de Taiwán, la mayoría de donaciones no utilizan ese trámite. Generalmente ellos hacen donaciones puntuales a las diferentes instituciones, a la policía, a las alcaldías, y no obedecen necesariamente a un convenio de cooperación. Cuando hay un convenio de cooperación, sí pasa por la Asamblea Legislativa. Estos recursos no pasaron por aprobación de la Asamblea Legislativa y por eso es que no se conocía. Nosotros no teníamos información de esto. Alguna gente dice, bueno, ¿y por qué surge en este momento? Porque en este momento se conoció. Y coincide con la campaña electoral, no es culpa nuestra. Nosotros no manipulamos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque dicen que el FMLN manipula las instituciones. ¿Alguien puede creer que el FMLN es capaz de manipular el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Son ellos los que han emitido este requerimiento.
Es el Departamento del Tesoro el que ha mandado este requerimiento de esta investigación, de un reporte de operaciones sospechosas a la Fiscalía General de la República. No somos nosotros. Nosotros lo hemos conocido porque, como se ha dicho, se ha filtrado. El presidente de la República llegó a conocerlo. Yo antes lo conocí incluso en un medio digital. Unas horas antes ya estaba en un medio digital. Y hemos podido valorar progresivamente de la autenticidad de ese documento. El FMLN ha actuado con mucha prudencia sobre el caso, porque no estábamos seguros de qué tan auténtico era este documento. Pero las declaraciones del día de estos días de la señora embajadora de los Estados Unidos, en la que dice que existe la preocupación de cómo se filtró un documento confidencial del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el documento es auténtico. Lo más importante de lo que dice la señora embajadora es que el documento es auténtico, de que el documento es real. ¿Cómo llegó? Ese no es el problema de fondo. Incluso a mí me preocupa la conducta periodística. Y no estoy haciendo ninguna crítica en este caso al Canal 33. No, el periodismo en términos generales, no solamente el periodismo salvadoreño, le debe de preocupar que se conozca una información porque hay reservas en el uso de esa fuente. El periodismo nunca se ha preocupado por eso. Es al contrario, el periodismo siempre debe tener la filosofía que todas las informaciones sean abiertas, pero ahora hay quienes están diciendo no se pueden usar esa fuente desde una lógica periodística. Estamos en el absurdo. El mundo está al revés. El periodista debe de pensar que todo debe estar abierto y no sumarse a una corriente periodística que dice que hay cosas que deben de mantenerse ocultas. Es totalmente al revés. Eso es antiperiodismo, creo yo. No estoy haciendo ningún señalamiento específico a ningún periodista ni a ningún medio de comunicación. Estoy haciendo un cuestionamiento a una filosofía periodística que no tiene que ver con la visión de la búsqueda de la objetividad, de la búsqueda de la verdad que se debe proponer el periodismo. Aclárenos algo, diputado, cuando un gobierno amigo de El Salvador hace una donación de esta cantidad, ¿hace un cheque a nombre de quién? ¿Del Estado salvadoreño o a nombre del presidente que está en ese momento? Mire, esas son justamente las cosas que hay que investigar, porque aquí tengo el documento, ¿verdad? Y el documento dice que los cheques fueron emitidos a nombre del presidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez. Así dice este documento. Pero dice, en una parte del documento, que iba dirigido para el Instituto Libertad y Progreso. El Instituto Libertad y Progreso sí es una institución del Estado, para que fuera utilizada por el Instituto Libertad y Progreso. Entonces, ese sí es una institución del Estado. Ahora, que utilizaron ese mecanismo, si el gobierno de ese tiempo de Taiwán utilizaba esos mecanismos y lo que llevó a que metieran preso al presidente de Costa Rica, expresidente de la OEA, que todavía está preso, por esos mecanismos de diplomacia del dólar que utilizaron esos gobiernos anteriores. Entonces, ese es un problema diferente, pero hay que investigarlo. Hay que investigarlo porque eso no es el mecanismo correcto. El mecanismo correcto hubiera sido suscribir un convenio de cooperación, ¿verdad? Y que esos fondos llegaran a nombre de una institución del Estado. Pero ellos utilizaron ese mecanismo, seguramente algún acuerdo tenían. Y yo creo que ese es uno de los objetivos de esta investigación. Por eso es que nosotros necesitamos que exista una comisión especial en la Asamblea para investigar, para aclarar estos casos. Todavía nosotros no estamos diciendo de que el señor Francisco Flores Pérez se robó ese dinero. No, o sea, todavía hay que ver hasta dónde un gobierno le puede regalar a un presidente 5 millones de dólares, si es que se lo regaló. ¿Con qué objetivo se lo regaló?
cuál fue el compromiso que se adoptó. O sea, nosotros necesitamos saber. Hasta ahora lo que se ha hecho es poner en duda la objetividad de esta información, pero yo creo que ya quedó totalmente claro. El fiscal general de la República ya dijo que efectivamente existe esa investigación. Hoy la señora embajadora lo confirma cuando establece eso, que una de las grandes preocupaciones es cómo se filtró el documento. Correcto. Pero eso quiere decir que es auténtico. Lo más importante de ese razonamiento es que es auténtica la información.